y de amor, y quiere que nuestra vida pueda ser bendecida a pesar de nuestra rebeldía, porque a veces caemos en rebeldía, en desacato a sus estatutos. Y hoy tiene una palabra de aliento para nuestra vida que alimentará nuestra fe. Y el tema de hoy, Dios en acción. ¿Cuál es el tema de hoy? Dios en acción. Yo creo que algo grande viene para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para la ciudad, para el estado, para el país y para todos, porque Dios tiene propósitos y quiere entrar en acción. Mira, vamos a iniciar en Jeremías capítulo 31, versículos 31, 32 y 33, que dice así: he aquí que vienen días. ¿Qué vienen? Vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, como un esposo trata a su esposa, porque el esposo ama a la esposa, ¿o no es cierto? A ver, ¿cuántos varones aman a su esposa? A ver, para empezar, ¿cuántos están casados? Levanten su mano los casados. Ok. A ver, ahora grite: yo amo a mi esposa. Grítelo fuerte. No está muy convencidos. A ver, otra vez y más fuerte. Eso es. Y la mujer, a lo mejor dice: solo aquí en la iglesia. Ok, entonces seguimos. Verso 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente, tomen nota de esto, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto, dice Dios. Ahora, fíjese las acciones de Dios. Dios en acción. Dice: haré, daré, escribiré, seré. Dios no es un Dios estático, siempre está en continuo movimiento. Me bendice mucho cuando Jesús un día dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no tiene pereza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es dinámico, Él siempre está haciendo cosas. Es más, Dios está trabajando en este momento en tu vida y en la mía. ¿Cuántos se alegran por esto? Si te alegra, dale palmas a Rey, por favor. Apláudele fuerte. Ahora, qué importante es, fíjese bien, qué importante es cuando Dios entra en acción. Cuando Dios obra de una manera especial. Hay dos cosas que estoy completamente convencido, sin temor a equivocarme. Lo primero, la presencia de Dios paraliza las obras de las tinieblas. ¿Qué hace la presencia de Dios? No lo escuché, dígalo más fuerte. Y la acción de Dios restaura todo, cambia todo. Dios obra de una manera especial. Fíjese, la presencia de Dios, de eso estoy súper convencido, paraliza las obras de las tinieblas. Cuando no está la presencia de Dios, la maldad crece, se desarrolla. Podemos entender que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un lapso de 400 años que fue conocido como la era del silencio. ¿Cómo fue conocido? El último profeta del Antiguo Testamento hasta el primero, Juan el Bautista, pasaron 400 años. ¿Cuántos años? En ese lapso ningún predicador, ningún profeta fue levantado por Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quería escuchar a Dios. Y en ese lapso, como no hubo palabra de Dios, cuando la verdad escasea, la mentira crece. ¿Qué pasa cuando la verdad escasea? No lo escuché, dígalo más fuerte. La mentira crece. Cuando una persona se aleja de Dios,
Hay gente que se ha alejado de Dios y sus hijos están chiquitos. Luego cuando quiere regresar a Dios, los hijos ya no están tan chiquitos, ya tienen de 18 para arriba. Y cuando quieren regresar a Dios, ese lapso de silencio donde no hubo verdad, ¿qué es lo que pasa? Los hijos cuando regresan de 18, el otro tiene 21 y el otro 24, entonces ya están en un desorden, porque la mentira de las tinieblas pudo florecer. Entonces las personas ya tienen muchas complicaciones en su vida. Para que entiendas, eso pasó en el pueblo de Israel. 400 años sin que escucharan la palabra de Dios, sin que escucharan la verdad. Entonces la mentira tiende a florecer, de tal manera que cuando aparece Jesús, había infinidad de enfermos, gente endemoniada. La situación estaba caótica, la situación no era la mejor. Pero llega Jesús y las cosas se empiezan a cambiar. Diga gloria a Dios. La situación empieza a mejorar, empieza a cambiar. Eso fue lo que pasó. Entonces Jesús llega y empieza a hablar y a decir estas palabras. Vamos a mirar, por favor, el capítulo 4 de Mateo, verso 17. En la versión PDT dice así: desde entonces Jesús comenzó a anunciar y decía: cambien su manera de pensar. ¿Y qué va a pasar? Y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Ok. Cuando uno cambia su manera de pensar, esto trae como resultado que cambie su manera de vivir. La persona que sigue pensando igual seguirá viviendo igual. Una persona que piensa en la cerveza y dice la chevita, la caguamita, sigue pensando así, puede estar 5 o 10 años en la iglesia y seguirá bebiendo, porque no ha cambiado su manera de. Recuerda que Dios dijo: voy a escribir mi ley en su mente. Voy a poner verdad en la mente para que no sean engañados, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento. ¿Verdadero qué? Y es que no hay arrepentimiento si no cambian su manera de pensar. Solamente la gente que cambia su manera de pensar va a poder cambiar su manera de vivir. Si el hombre o la mujer sigue pensando que el adulterio no es tanto problema, pues es que nos amamos. Yo no le veo el problema. Hace 15 años que vivimos juntos. ¿Para qué nos vamos a casar? Entonces la gente que no quiere la bendición de Dios sigue pensando igual. Solo la bendición de Dios nos libra de la maldición de las tinieblas. Repítalo fuerte: solo la bendición de Dios nos libra de la maldición de las tinieblas. Entonces hay gente que no quiere la bendición. Dice la escritura, el salmista dice: no quisieron la bendición y ella se alejó. Quisieron la bendición, pues ella les agarró. Quisieron la maldición. Y mire, mucha gente vive así, pero no hay arrepentimiento si uno no cambia su manera de pensar. Un verdadero arrepentimiento empieza porque viene la ley en la mente y se manifiesta en el corazón. Diga gloria a Dios. Entonces Jesús les decía: cambien su manera de pensar y de vivir. Fíjese cómo lo dice, cómo dice la escritura: cambien esa manera de pensar. Vamos a volver a leer el verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: arrepiéntanse. ¿De qué forma? Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios, ¿qué? Ya está cerca. Ya está cerca. Entonces, cuando Jesús llega, empiezan realmente a paralizarse las obras de las tinieblas y se establece su reino. Miremos como por ejemplo versos siguientes, versos 23, 24 y 25 en la versión NTV dice así: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas,
anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 24, las noticias acerca, fíjese cómo dice, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos hasta Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. La gente llevando, ¿a quién le llevaban? A sus enfermos. Y él sanaba ¿a cuántos? Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Entonces, la presencia de Dios paraliza las obras de las tinieblas. Y podemos mirar una casa donde antes había vicios, violencia, donde todo era pleito, donde había desamor. Cuando llega la presencia de Dios, la obra de las tinieblas es paralizada y es levantada la obra de Dios. Diga gloria a Dios. Y si lo cree, dale palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte. Fíjese qué importante es esto. Qué importante, porque aparte que paraliza las obras de las tinieblas, la presencia de Dios restaura todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Qué restaurar? Volverlo a hacer nuevo. Eso es lo que Dios quiere, restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu relación con tus padres, con tus hijos. Dios quiere restaurar tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero se necesita la acción de Dios. ¿Qué necesitamos? No lo escuché. La acción de Dios. Aquel que vino a hurtar, matar y destruir, se queda sin fuerza, se queda mudo y acaba huyendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios paraliza, debilita las obras de las tinieblas. Y es que podemos entender que el enemigo hace de las suyas cuando no tiene oposición. Porque a veces uno, desconociendo por no conocer, siente que hay presencia de Dios en su casa, en su vida, no puede dormir bien, no puede comer bien, no puede hacer nada bien. Y entonces dice: yo creo que miserable demonio, te vas. Y hace así: cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Eso es solo la película del santo, ¿cómo ve? Eso no funciona. ¿O sí funciona? No, solo la presencia de Dios puede ahuyentar al enemigo. Y es que mientras no está Dios, Él hace de las suyas. Yo lo comparo como aquel borracho que está haciendo desastres en la vía pública, y la gente lo ve y se esconde. Pero ¿qué pasa cuando viene la autoridad? Llega el antimotí. ¿Qué hace? Aquel que se sentía el mandamás, aquel que se sentía el dueño de todo, ¿qué hace? Se echa a correr. Y si lo capturan: jefecito, perdóneme. ¿O no es cierto? Bueno, así le pasa al miserable cuando llega a Dios. Sí, porque dice la Biblia que los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. ¿Qué hacen los demonios? ¿No lo escuché? Cuando no está Dios, se ríen de todos. Puedes tener, no, yo soy campeón de alzar peso. Es más, yo soy pariente del Canelo, pupilo del Canelo. Eso no le hace ni cosquillas a Satanás. Pero la presencia de Dios en la vida de una persona de 40 kilos flaquita, la presencia cambia todo. Diga gracias a Dios. Entonces paraliza las obras de las tinieblas. ¿Qué produce la presencia de Dios? En primer lugar, cuando llega la presencia de Dios, produce algo que se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? No lo escuché. La presencia de Dios produce arrepentimiento. Lo segundo, la presencia de Dios y provoca milagros. Arrepentimiento, milagros
y crecimiento. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Diga conmigo: arrepentimiento, milagros y ¿qué más? Crecimiento. Dígalo fuerte. Conéctese. Diga fuerte: arrepentimiento, milagros y crecimiento. Vamos por lo primero: arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental. Cuando una persona está haciendo lo malo, hay hombres que hasta se mofan de su pecado. No, yo tengo pera. No, yo 3 al mismo tiempo. No se da cuenta que son 3 problemas. ¿Ok? Piensa que son virtudes y son problemas. ¿Ok? Y se mofa. La mujer dice: no, yo tengo a los hombres así los tengo. Y se mofa ya, porque yo soy una semirreina. ¿Okay? Y se empieza a mofar. Y se mofa su pecado. Y yo soy la garganta más rápida del sureste. Agárrala como a mí. Se mofa. ¿Por qué? Porque está contaminado. Pero ¿qué ocurre cuando viene algo santo? Cuando viene el Espíritu Santo, empieza a sentirse sucio. ¿Cómo se empieza a sentir? Y es cuando uno se arrepiente, le empieza a doler. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo es posible que pude contaminarme? ¿Cómo es posible que pude haber bebido tanto, que pude haber fumado tanto? ¿Cómo es posible que estas manos hayan servido para robar? Y se produce lo que se llama, ¿cómo se llama? Arrepentimiento. Mientras el enemigo estaba controlando esa situación, pues es sucio. Y todo lo sucio ni se da cuenta de lo que hace. Y le digo: oye, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es mi vida. Conmigo que nadie se meta. ¿O no es cierto? ¿Cuántos hablaron así antes? Yo sí lo dije. Yo decía a mi mamá: anda, cuida a tus hijas, no me cuides a mí. Pero hay gente pero cuando llega el Espíritu Santo, un varón que su madre estaba orando por él se mete a una cantina porque estaba en depresión y pidió, como siempre, era cliente frecuente de ese lugar, y pide una cerveza. Le sirven la cerveza y agarró la cerveza y empezó a sentirse triste. Empezó a sentirse mal y le dijo: te voy a pagar la cerveza. No, voy a tomar, toma. Y sale y a la puerta de la cantina se pone a llorar. ¿Y cómo es posible que yo tenga mis amistades aquí? Empezó a producirse una tristeza que produce arrepentimiento. ¿Qué produce la tristeza? Y se empieza a arrepentir y dice: yo no estoy para esto. Mi madre me ha dicho, mi madre me ha orado por mí. Yo no pertenezco a esto. Yo no pertenezco aquí. Yo pertenezco y debo pertenecer a un mundo limpio, no a un mundo contaminado. Pero es la presencia de Dios. El capítulo 2 de Hechos, mira qué dice ahí. Vamos a la palabra, por favor. Hechos capítulo 2. Versículos 37, 38 y 39. Está predicando el apóstol Pedro y les hablaba de lo que habían hecho con Jesús, que la gente ni se daba cuenta que lo habían crucificado, y todo el daño que habían hecho. Verso 37, al escuchar esto, todos se conmovieron, diga, profundamente. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Si ya la regamos y hicimos lo indebido, ¿qué debemos hacer? Inmediata respuesta: cambien su manera de ¿qué? De pensar y de ¿qué? Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará su pecado y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están ¿qué? Es decir,
para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y preguntan ellos, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo reparamos todo lo que hemos hecho? Inmediatamente la respuesta: cambien su manera de pensar. Tú ya no puedes seguir pensando como un pecador, si no seguirás siendo un pecador. Tienes que pensar como un redimido. ¿Cómo qué? Como un restaurado, como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Pero si no cambias tu manera, por eso leímos al principio: voy a dar mi ley en su mente, voy a transformar su manera de pensar. Es ahí donde Dios empieza a trabajar. El que sigue pensando igual, seguirá viviendo igual. Porque hay personas que aparentemente se arrepienten. Una mujer dice: al fin regresó mi esposo a la casa. Dice: pues ya vine, pues yo me di cuenta que tú eres mi familia, mis hijos, y ya vine para acá. Ay, bendito Dios, y ya cambió. No, ¿sabes por qué regresó a su casa? Porque lo batearon en la otra casa. Y cuando la otra empiece a mandarle: ¿sabes qué? Vamos a hablar a menos, a ver si la restauramos. Y luego se volvió a ir. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento se da cuando cambian su manera ¿de qué? No lo escuché. Entonces, cuando cambia la manera de pensar, van a cambiar su manera de, y cuando cambia su manera de vivir, van a cambiar su manera de hablar. ¿De qué? De hablar. Ya sus palabras ya no serán de incredulidad, sino serán palabras llenas de fe. Sí, a veces el hijo dice: mamá, está bien, voy contigo a la iglesia. Ay, mi hijo ya cambió. No, llegó a la iglesia para que le compres el celular nuevo. Pues sí. Si no cambia su manera de pensar, si no cambia, entonces su manera de vivir va a seguir siendo la misma. Pero su presencia trae, en primer lugar, ¿qué trae? Diga fuerte: arrepentimiento. Entonces, si el arrepentimiento se manifiesta cuando la persona cambia, no cuando sigue igual, cuando cambia. Cuando cambia esa manera de pensar, entonces se va a producir algo diferente. Diga gloria a Dios. Dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo venga, así estaba establecido, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Diga: pecado, justicia y juicio. Yo no puedo convencer a nadie, tú tampoco. Yo no puedo cambiar a nadie. Es más, ni yo solo puedo cambiar. Diga: yo solo no puedo. Diga al fuerte. Entonces es Dios quien obra. Ahora, con esto la mujer va a dejar de orar por su esposo, por sus hijos. Claro que no. Hay que hacerlo. Hay cosas que se convierten en señales. Ok, y hay que mantenerse, pero hasta que uno vea verdadero arrepentimiento, está basado en la transformación de la manera de pensar. Entonces, lo primero, su presencia. Cuando Dios entra en acción, la acción de Dios provoca arrepentimiento. Segundo, provoca milagros. ¿Qué provoca? Milagros. En el capítulo 8 de Hechos, versículos del 5 al 8, vamos a mirar algo porque está poderoso esto. Hechos capítulo 5, versos del 5 al 8. Fíjese qué dice allá. Miremos. Hubo una persecución cuando empiezan a predicar la palabra. Hay gente que se incomoda. A veces persecución de la gente incluso cercana. A veces tú tenías un grupo de amigos, y cuando ya no le entras a la misma desorden de ellos, empiezan a perseguirte. No, es un farsante. No pasa nada. Usted, a quien tiene que agradar es a Dios. ¿A quién tienes que agradar? ¿O no? A Dios tienes que agradar.
No, es que ya no se quiere llevar conmigo. No pasa nada. No pasa nada. Te dejan de hablar 3 y en la iglesia tienes 100. Diga gloria a Dios. Somos una familia, la familia de la fe. Somos la familia de Dios. Diga gloria a Dios. Y si lo cree, dale palmas. Apláudele fuerte, por favor. Entonces, fíjate, para escoger amistades de todo tamaño, ¿o no es cierto? Y hoy día no me quiere hablar la comadre, pues no pasa nada. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Pues enfocarte en lo que Dios tiene para ti. Precisamente esas relaciones amistad ya no te convienen. Prepárate, fortalécete para que tú puedas ser bendición en tiempo posterior para esa gente que vive en cautiverio como tú lo viviste. ¿Verdad que sí? Y no estés sufriendo, no estés batallando. Bueno, viene una persecución. Empiezan a perseguirles algo. Los apóstoles se quedan en Jerusalén y los demás empiezan a ser perseguidos. Y había unas personas que habían sido escogidos para servir en el reino. Eran 7 diáconos, y de los cuales uno de ellos era Felipe. Y como hubo la persecución, empezaron a expandirse. Y yo creo que a veces se requiere algo similar para que se produzca y hagamos lo que Dios quiere: predicar la palabra. Dios quiere que donde tú vayas hables del Señor, el que cambió tu vida y el que lo sigue haciendo. ¿Qué te parece? Usted tiene que hablarle ahí en el trabajo. Hable de Jesús. No se avergüence del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es el evangelio? Diga, el evangelio es poder de Dios. Dígalo fuerte. Donde quiera que vayas, la gente que sepa quién es tu Señor, que la gente sepa quién transformó tu vida. No te avergüences del evangelio en la escuela. Habla de Jesús. No seas como aquellos chavos que dicen: yo solo acompaño a mi mamá al centro cristiano, yo solo acompaño a mi esposa. No, yo en mi casa serviremos. ¿Cuántos varones pueden decir lo mismo? A ver, grita conmigo: yo en mi casa serviremos al Señor. No están muy convencidos. Una vez más, ok, 1, 2, 3. Oiga, díganlo un poco más fuerte, como cuando gana el América o pierde el América. Entonces, bueno, vamos a la palabra. Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí anunció el mensaje acerca del Mesías. Donde quiera que iba Felipe, una persona que esté enamorada de Dios, donde va, habla. ¿O no es cierto? Habla, da a conocer. Y dice aquí, y se fue a Samaria. ¿Lo conocían en Samaria? No lo conocían. Y ahí anunció el evangelio, el mensaje acerca del Mesías. Iba a Chedraui, ahí en Samaria. No había, ¿verdad? Okay. Y donde quiera que iba, hablaba de Jesús. Donde quiera que vayas. Yo creo que es muy importante. Verso 6. Y un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaban mucha atención a su mensaje. ¿Por qué? Porque Felipe era una persona que se veía honesta, que se veía la obra de Dios en él. Y dice, verso 7, muchos que tenían espíritus malignos, fueron, ¿qué fueron? Sanados. ¿Por qué? Porque un espíritu maligno produce enfermedad en el alma, no solo en el cuerpo. Entonces la gente que salía, los demonios salían, tenían que ser sanados porque su corazón había sido lastimado por el rencor, por el odio. Hay muchas cosas que el enemigo produce en las personas. Ese lo odio con odio caracho. Juro que esto jamás se lo voy a perdonar. En el nombre de Jesús. Imagínense. Por favor. Entonces, la gente que ha estado infectada, posesionada por las tinieblas, necesita ser sanada. ¿Qué necesita ser? Necesita ser sanada. Porque los demonios afectan en gran manera. Fíjese, yo puedo ver algo que pasó en el Génesis. ¿Sabe? En el Génesis, en el libro del Génesis, yo puedo mirar cómo Dios
fue obrando de una manera maravillosa en la vida de gente que pudo hacer cosas indebidas. Dice la Escritura, usted recuerda un conflicto familiar muy fuerte en la casa de Jacob. Hubo una situación, más bien en la casa de Isaac, hubo una situación muy fuerte porque tenía dos hijos, uno llamado Jacob y el otro Esaú. Jacob y Esaú eran gemelos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eran gemelos. Y bueno, aquel Isaac, que ya estaba viejito, le dijo a su hijo, el que nació primero, 20 minutos antes, le dijo a Esaú: ve y hacer lo que te gusta hacer, caza un venado, y luego lo traes, me lo preparas, y después de comer rico, después de un rico almuerzo, te voy a bendecir. Y bueno, usted sabe lo que pasó, que lo oyó Rebeca y va y dice: ¿sabes qué? Mira, vamos a hacerla así. Y el punto es que Jacob llegó primero, suplantó a su hermano y fue bendecido. Usted conoce la historia, ¿ok? Y recibió la bendición. Al rato llega contento este cuate con su venado, sic de venado, creo, ¿no? Algo así. Y llega: papá, bendíceme. Y dice, estaba ciego el viejito. Y dice: ¿cómo te voy a bendecir? Pues ya bendije a... Entonces fue mi hermano, el usurpador, fue él. Y dijo: voy a matarlo. Entonces la mamá le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí porque tu hermano está incontrolable. Y se fue. Y se alejó de su familia, se alejó de su hermano. Pero pasó el tiempo y su hermano lo localiza. Y Esaú ya tenía un equipo, un ejército muy fuerte. Todo el resentimiento, todo el rencor, toda la amargura que había en él. Y fíjese en el capítulo 32 del Génesis, en el verso 7, cuando Jacob se entera, habían pasado muchos años, pero el problema no se había solucionado. Génesis 32, verso 7, mira qué dice allá. Dice la Escritura algo que tenemos que analizar. Capítulo 32, versículo 7 dice, vamos a mirarlo, dice aquí: entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Qué tuvo Jacob? ¿No lo escuché? Y se angustió. Estaba en una crisis terrible. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y estaba, dice: me va a acabar mi hermano. Ese problema que tiene en su corazón, el tiempo no soluciona nada. Al contrario, porque hay gente que dice: no, con el tiempo vamos a sanar. No. Solamente Dios puede hacer milagros internos. ¿Milagros qué? Entonces él sabía quién era su hermano. Él lo veía que era terrible. Desde chavito agarraba el tiraúl y ¡pa! Al gato, pobre gato, y acababa el gato todo. Y era tremendo. Verso 11, se pone a orar, dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo. No venga acaso me hiera la madre con los hijos a mi esposa y a la familia. Verso 12, tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Estaba hablando con Dios, le estaba recordando su problema, pero él estaba temiendo por su vida. Y decía: bueno, si me mata a mí no pasa nada, pero mi familia. O sea, estaba aterrado. ¿Cómo estaba? Aterrado porque era muy recio su hermano. Y le pide a Dios: líbrame de mi hermano. ¿Qué le pidió a Dios? Que lo librara de su hermano.
Y sabes, la presencia de Dios provoca milagros. ¿Qué provoca la presencia de Dios? Ella estaba pensando, porque a veces el pensamiento, cuando no viene la palabra a la mente, el pensamiento divagando, y seguramente que me va a colgar, y primero me va a cortar un brazo y luego una pierna. Pues ya estaba pensando, porque a veces uno así vive. Pero fíjese qué pasó. Vamos a brincarnos un capítulo 33, versículo 4. Mire el milagro de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros? Diga, yo creo en los milagros. Dígalo fuerte. 33:4. Mire qué ocurrió. Es un milagrote. Fíjese que dice ahí. Pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Qué hizo? ¿Le disparó? No, le abrazó y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y le besó. ¿Y qué pasó? Y lloraron. Eso es un milagro. Diga gloria a Dios y dele palmas al Rey. Apláudele fuerte. Este es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios hace milagros. Ese corazón duro, ese corazón lastimado, amargado. Y si hay malas amistades por ahí, le mete más basura. Sí, tu hermano se pasó de listo. Yo que tú. Y cuando yo lo agarro, no se le va a acabar. Eso dijo. Pero cuando Dios entra en acción, todo cambia. ¿Qué pasa cuando Dios entra en acción? Dios hace, primero produce arrepentimiento, y lo segundo, Dios hace milagros. Milagros en el alma. Ese corazón que estaba súper contaminado. No solamente los brujos se debilitan, no solamente la gente que vive en el mal es transformada y levantada al bien, no solamente los paralíticos. Dios hace milagros en el alma. ¿Dónde hace milagros? Este es un milagro, uno de los milagros más tremendos, porque tenía toda la intención de acabar con él, y cuando lo vio, halló gracia, y lo miro y digo, gemelo, hermano, hace 10 años que no te veo, 15 o 20. Lo abrazó, lo besó. Jacob estaba, no lo podía creer. La presencia de Dios en tu casa, en tu vida, provoca milagros. Y yo creo que es necesario invocar la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Un hombre maltrataba a su esposa y la menospreciaba, y ella, en lugar de estarse peleando como mucho tiempo hizo, se acerca a Dios y empieza a clamar por la presencia de Dios. Y un día llega su esposo a casa, le dolía el alma y empieza a llorar, no sé qué me pasa. Ella sabía que era el resultado de su oración, y a partir de ese día su esposo dejó de maltratarla y empezó a bendecirla. Con pleitos, con pelear, no se gana nada. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levante la mano los que están de acuerdo. Los que no se levantaron, no levantó su mano, que se vayan. No, no es cierto. Oiga, porque en Dios vamos a hacer proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Diga gloria a Dios. Entonces, a veces utilizamos, siendo cristianos, los recursos de las tinieblas. Por favor, si tú quieres que la obra de Dios se haga, tiene que ser a la manera de Dios. ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Esta mujer decía, es que le contaba a su mamá, mamá, no lo puedo creer. No es el mismo, mamá. Gracias por haberme enseñado el camino de Dios. En estos meses dejé de pelear, dejé de ofenderlo. Alguna vez se decía, sentía agarrar cuando estaba durmiendo y acabar con él. Pero Dios hizo un milagro primero en mí, y ahora en él es un hombre diferente. Porque el que está en Cristo es una nueva, las cosas viejas y todo es hecho nuevo. Diga gloria a Dios. Entonces eso es lo que pasa. Entonces la presencia de Dios, en la acción de Dios, el actuar de Dios, pues arrepentimiento, milagros y crecimiento. Diga arrepentimiento, milagros
y crecimiento. La presencia de Dios te levanta, te hace crecer en gracia, en sabiduría. Empieza a ocurrir en tu vida cosas que impensables. ¿Usted cree que yo hace 35 años o más hubiera pensado ser un predicador y hablar de Dios? Nunca. La gente como conocía dice, no, ese no va a vivir mucho. Yo así lo pensaba. Pero Dios hace su labor, Dios hace su obra y nos permite crecer. Lo que el enemigo hace, Dios lo deshace. Diga gloria a Dios. Eso es. Lo que el enemigo roba, Dios lo regresa, lo devuelve. Diga gloria a Dios. Qué importante es hacer las cosas. Y yo creo que es necesario. Mira, mi responsabilidad como tu pastor, juntamente con mi esposa, es que tú crezcas. Pero no es lo mismo crecer que crecerse. ¿Estamos de acuerdo? La persona que crece se hace más humilde, más sencillo. Reconoce que todo viene de Dios. Es más, ¿cuántos pueden decir todo lo que tengo lo he recibido de Dios? Otra vez y más fuerte. Y todo lo que tendré y todo lo que seré, de Dios lo recibiré. Dependemos de Dios. Hemos dicho muy claramente, yo en lo personal, yo sin Dios no soy nada. Dios sin Carlos Sanduce sigue siendo Dios. Él no me necesita a mí ni a ti tampoco. Somos seres necesitados de Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Diga, yo necesito de Dios. Yo necesito a Dios. Eso es lo que hace crecer. Terminamos Hechos capítulo 9 verso 31. Mira qué dice la escritura. Porque cuando la persona crece, si el hombre crece, su familia crece. Si el hombre se estanca, su familia se estanca. Usted tiene que tener crecimiento. ¿Qué debe tener? Usted debe estar creciendo continuamente. Pero para crecer hay que alimentarse. ¿Qué hay que hacer? Alimentarse. Usted tiene que alimentar su interior. A un niño no hay que decirle, por favor hijo, crece. Solamente tienes que ver dos cosas: que el niño esté sano y que tenga buen alimento. Eso es lo que produce crecimiento. Estar sano y tener buen alimento. Puedes tener buen alimento, pero si estás enfermo no vas a crecer. O puedes estar sano y si tienes un alimento incorrecto tampoco vas a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Diga la primera: estar sano. ¿Qué necesitamos? Estar sano. El corazón tiene que estar sano y tener buen alimento. El crecimiento es natural. Yo no le tuve que decir a Abdías, hijo, por favor crece. No le tuve que decir eso. Solamente tuve que cuidar que esté sano, él y sus hermanos. Y el crecimiento es natural. Y se trata que los hijos crezcan más que los padres, ¿o no es cierto? ¿Sí? Recuerdo que hace un tiempo estaba en el puerto, fuimos a bautizos hace unos años, y le pregunto a un grupo de varones que estaban ahí, oigan, ¿no han visto a mis hijos? Y me dice uno de ellos, pastor, sus hijos están grandes, ¿para qué los está cuidando? No les digo, si no los busco para cuidarlos, los busco para que me cuiden. Pues ya crecieron más que yo. Y tú como un hijo espiritual, yo quiero que crezcas más que yo. Pero tienes que estar sano. ¿Qué tienes que hacer? Usted como hombre, como mujer, como joven, tiene que estar sano, sí o sí. Esto no es negociable. Y eso no le corresponde a Dios, que tú estés sano. Eso es tu responsabilidad. No permitas que nada te enferme tus emociones. No lo permitas. Porque si tienes buen alimento pero no estás sano, ¿de qué sirve? Lo vas a devolver. Pero el crecimiento es necesario. Entonces dice Hechos 9:31. ¿Cómo dice? Vamos a mirar Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían, ¿qué tenían? Por toda Judea. Esto es crecimiento. La sanidad produce paz. Diga conmigo, la sanidad produce paz. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. No solamente con el vecino, con todos.
cuántos? Con todos. Y eran edificadas por tener paz. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban. ¿Se qué? Crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando un hombre está sano, una mujer sana, un matrimonio sano, hijos sanos, esa familia crece. Y esa familia que crece se multiplica. Ese crecimiento impacta a los vecinos, a los familiares. Es que yo lo conocí, puro pelear hacían. Yo los conocí, se agarraban a golpes. Ahora yo sé que a mi vecina se la trompean, pero con la trompa cambiaron las cosas. Eso se llama crecimiento. ¿Cómo se llama? Entiende, si tú no tienes paz, no estás creciendo, te has estancado. Porque la paz de Dios te lleva a crecer en gracia, en sabiduría. Su presencia produce crecimiento. ¿Qué produce su presencia? Crecimiento. Cuando la familia crece, la iglesia crece. Sí, la iglesia crece. Entonces mi responsabilidad es que tú estés sano y que tengas buen alimento, y todo viene de Dios. Amén. Entonces Dios, primero, la presencia de Dios trae arrepentimiento. ¿Qué trae? Segundo, la presencia de Dios provoca milagros internos y externos. Y lo tercero, crecimiento. Cuando hay crecimiento espiritual, habrá crecimiento familiar y económico también. Diga gloria a Dios. Así que deja de estar pensando en crecer en tu economía, haciendo chanchullos, haciendo cosas indebidas. Tú dedícase solamente a crecer en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Si lo quieres, dale palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte y póngase de pie.